Bueno, buen día. Nuestro grupo está conformado por Jazmín, Armando, por Julián. Nosotros tenemos al autor Stephen Kemis y les vamos a exponer un poco acerca de lo que son sus teorías y ahondar un poco acerca de las concepciones que tiene él acerca de la educación. Bueno, Stephen Kemis nació en Australia el 22 de septiembre de 1946. Este dato es importante ya que nos da una idea del contexto histórico y socioeconómico en el cual se encontraba el autor. Entendemos que es una época postguerra, quiere decir después de la Segunda Guerra Mundial. Australia estaba en la necesidad de replantearse su posición como economía, como sociedad, y la educación jugó un papel muy importante en esa época, ya que era entendida esta como herramienta para volver a la población una mano de obra tecnificada y así poder hacer competencia con los países asiáticos del Pacífico. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el currículum más allá de la teoría de la reproducción. Entonces, este plantea más o menos lo que viene siendo la educación para las masas. En ese texto podemos evidenciar claramente la diferencia entre educación y escolarización según el autor Kemis. Entonces, ¿qué es educación? Educación es cuando se le enseña al pueblo a pensar críticamente, y la escolarización es cuando solamente el Estado influye en la educación pública o en general en la educación para así crear mano de obra barata y que le sirva a esta como una maquinaria. Bueno, también hay que tener muy presente lo que son los precedentes históricos acerca de la educación. Entonces, pues como mis compañeros ya lo comentaban, hay que ver que había una necesidad bastante importante acerca de lo que era la industrialización. Entonces, no había como un intento de educar a las personas en calidad, sino más que todo en velocidad, practicidad, para que pues esta economía floreciera un poco más. Entonces, en la época de 1900 a 1916 hay algo que se llama un despertar educativo, en el cual pues la sociedad se empieza a plantear la educación para todos, ¿cierto? Pero pues esta no contaba con la calidad eh, pues necesaria para una construcción social pues de calidad. En el periodo de 1916 a lo que sería 1945, pues está la ambición educativa. Entonces, pues esto habla sobre lo que es la industrialización y todo esto de la necesidad de producción. Y ya finalmente se habla sobre 1945 a 1975 en lo que sería la reforma de los métodos de enseñanza, donde se plantea pues una educación no basada en la escolarización, sino ya en educación. Y esto busca afrontar las tendencias y las necesidades sociales y evitando como una politización de la educación. Bueno, entonces vemos que Kemis plantea tres teorías dentro de su texto: la teoría técnica, la teoría práctica y la teoría crítica. La teoría técnica viene más con el término, viene ligada a la escolarización. Esto quiere decir que el Estado quiere sacar al pueblo para que le sirva, ¿no? Entonces cogen la educación como un objetivo político para que le sirvan al Estado. Luego venimos la práctica, que o sea, el sujeto, o sea, bien podemos ver como una relación entre educación y escolarización, donde el sujeto puede pensar por sí mismo, pero sin dejar de lado también el objetivo que es o sea, el objetivo del Que es la Estado. producción, Ujú. exactamente. Y Y la crítica básicamente es que el sujeto piense por sí mismo y ya es una educación general, ¿no? Entonces vemos, digamos, replantearnos un poco lo que viene siendo la educación. Vemos que antiguamente esta era controlada por el clero. Entonces, a lo largo del tiempo, ya con el tema de la teoría crítica se plantea más la educación para toda la población, y pues una educación pues de calidad, ¿no? Y que les enseña a pensar críticamente. Adicional a esto, podemos hablar también de la teoría crítica de la enseñanza, que plantea como complemento a currículo más allá de la teoría de la reproducción
que es esencial la formación del docente como un docente investigador, que a través de su práctica en el aula diaria pueda plantearse nuevos cuestionamientos y pueda enriquecer su labor. Un docente que no se cuestiona, un docente que no tiene como base teórica el diario vivir de enseñanza, no aporta las suficientes herramientas a un estudiante para que sea un estudiante crítico y un ciudadano capaz de construir sociedad. Entonces es esencial que se tenga en cuenta la formación del docente y que esto ayuda al mismo tiempo a poder generar una nueva forma de educar a las personas. Bueno, podemos plantearnos el currículum bajo un contexto, ¿no? Entonces, a lo que me quiero referir con esto es que el autor va a buscar la manera de, o sea, de acuerdo a sus experiencias, integrar un currículum que se acople, digamos, a la sociedad y que le pueda hacer bien a esta. También hay que ver la importancia que tiene el profesor en la educación y verlo desde una perspectiva no unidireccional, sino que el maestro aprende del estudiante y es como una retroalimentación entre ellos. También hay que remarcar que, pues, a diferencia de las concepciones que se tienen antiguamente de lo que es la educación, de que por un lado está la ciencia y por un lado está lo que es el concepto pedagógico, hay que reunir estas dos y de esta manera pues educar de una manera como más contundente. Y por último se puede entender el currículo de tres tipos. Primero, en la idiosincrasia social, es una muestra de la idiosincrasia social. Segundo, en la formación del ciudadano. Y tercero, en las formas de vida y en los intereses de cierta élite o clase social. Esto se representa mucho en las dos teorías que maneja Stephen Keynes. Y bueno, finalmente vamos a exponer y explicar un poco acerca de la parte aplicativa de esta teoría. Nosotros decidimos dividir el curso en cuatro grupos. Cada grupo va a tener un líder, un vocero. Le transmitirá a todo el curso un apodo que haya tenido él o que haya tenido algún otro integrante de su grupo y nos contará acerca de todo lo relacionado con el apodo, tanto por qué y ya. Bueno, entonces podemos relacionar las dos teorías que estamos trabajando de Keynes, como la teoría crítica y la teoría de la reproducción de esta manera. Primero podemos plantear la teoría de la reproducción teniendo en cuenta cómo el apodo va transmitiéndose entre las personas y cómo va quedando en el pensamiento de las personas, ¿no? Y segundo, la teoría crítica, dándonos, o sea, diciéndonos, o sea, planteando, o sea, que el estudiante se plantee de dónde surgió el apodo y cómo poder detener esto. También teniendo en cuenta que esto, o sea, que este tipo de cosas tiene una repercusión psicológica, social y emocional en el individuo. Al finalizar, para evaluar la interpretación y el aprendizaje del estudiante, se va a realizar un cuestionario con 3 preguntas. La primera, según lo expuesto, ¿qué entendió sobre la teoría planteada por Keynes? La segunda, ¿usted qué entiende cuando se habla de la teoría de la reproducción? Y la tercera, ¿qué relación encuentra usted entre la imposición y la repetición de un apodo a una persona con la reproducción del conocimiento en el aprendizaje? Muchísimas gracias. Gracias.